aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Ok, entonces nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas, todos a este espacio. Gracias por darse el tiempo y por confiar también a nosotras en este camino de compartir experiencias, conocimientos, herramientas, tantas otras cosas de personas que están de una u otra manera en el marco del bienestar integrativo. Y hoy hemos querido con Ale tocar un tema que lo hemos venido hablando muchísimo por nuestros propios procesos personales y siempre lo hablamos de alguna manera, pero no sé, no habíamos pensado quizá en traerlo bueno, de alguna manera hemos traído un poco, sí, pero no tan abiertamente como ahora nos ha llamado a hacerlo, porque nos ha parecido una temática de urgencia, digámoslo así, en este proceso que vivimos todos y que sentimos que de alguna manera se nos ha ido dificultando estos procesos tan naturales en la vida de todos y todas nosotras. Entonces, por eso, esta temática, que ya es el episodio 62 del podcast, además, la hemos denominado acompañarnos en el dolor de una pérdida, imaginando una vida donde quepa la muerte. Y para conversar sobre este tema, Ale, por suerte, no sé cómo, empezó a conocer el trabajo de Arum en redes sociales, que me lo compartió y nos resonó muchísimo la propuesta y el enfoque que él compartía ahí. Y es por eso que en esta ocasión tenemos este gran invitado desde Chile. Él es Arum Oda. Les comparto un poco sobre quién es Arum para que puedan conocerlo antes que él pueda también compartir. Él es psicoterapeuta, conferencista, profesor universitario, codirector de Centro Trama en Chile y creador del podcast Manual de Antiayuda. Cuenta con un diplomado en estudios palestinos y una maestría en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, un diplomado en derechos humanos y pedagogía de la memoria de la Fundación Henry Dunant y diplomados en tanatología existencial y en acompañamiento de duelos por el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Es también terapeuta narrativo formado en Pranas, Chile. Arum, querido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Seas muy bienvenido a este espacio que compartimos con Ale. Bueno, muchísimas gracias a ambas, Alejandra, Rocío, por invitarme a este espacio de conversación donde poder difundir algunas de estas ideas que nos convocan respecto de la vida y de la muerte. Mm, Sí, como estaba comentando Rosy, este es un tema que ha ido surgiendo bastante en nuestras conversaciones, ¿no? Reflexionando sobre todo en cómo poco a poco hemos ido desnaturalizando la muerte, Ujú, ¿no? ujú, Creo que como sociedad pareciera que hemos construido una relación de negación con la muerte, ¿no? La hemos ido empujando a los márgenes, ¿no? Sacándola primero de nuestras casas por ahí, ¿no? Antes era común morir en casa o velar a nuestros seres queridos en casa y también la hemos ido sacando de la conversación cotidiana, ¿no? Nos cuesta mucho, mucho hablar de la muerte con naturalidad. sí. Y esto lo vemos también incluso en la ciencia, ¿no? O sea, donde hay corrientes que presentan la muerte casi como un fracaso del sistema de salud. O sea, como anécdota, comento que hay un libro escrito por un médico sobre alimentación basada en plantas que se llama Comer para no morir. Sí, me parece un título, puede ser potente, digamos, pero también refleja cómo hemos construido esta idea de que la muerte es algo que tenemos que esquivar a toda costa y sobre todo que podemos controlar, ¿no? Esta negación refuerza este
temor tan tremendo que tenemos a la finitud y nos genera obviamente mucha angustia. Pero no solamente ha cambiado nuestra relación con la muerte, sino también se han arraigado paradigmas que afectan cómo procesamos el duelo y cómo nos sostenemos en comunidad, ¿no? En este contexto tan individualista, tan orientado a la productividad, que aparta el sufrimiento de la esfera pública, ¿no? Con este mandato de estar siempre felices. Creo que no tenemos referentes sobre cómo convivir con la pérdida. Y cuando se presenta, probablemente nos aislamos, o invalidamos nuestro dolor, invalidamos el dolor ajeno y nos desensibilizamos a duelos que quedan en la invisibilidad, ¿no? No hemos aprendido cómo acompañarnos en estos procesos. Ujú. Y por eso nos parece tan importante acercarnos a estos temas con delicadeza, con respeto, reconociendo que el duelo, el sufrimiento, la muerte no son fallas, sino son parte ineludible de la vida y que cada proceso merece ser mirado y atendido y cuidado, ¿no? Y no quiero dejar de nombrar tampoco que nuestra intención no es plantear un modelo correcto de cómo se debería transitar la pérdida o entender la muerte, más Ujú. bien invitarnos a imaginar colectivamente cómo podemos recuperar maneras más humanas de sostener y de sostenernos. Así que, Ujú. Arun, muchísimas gracias también, no solo por aceptar la invitación, sino también por el trabajo tan valioso que haces para devolverle dignidad a estos procesos. ¿Qué te parece si empezamos preguntándote cómo llegas tú a trabajar acompañando procesos de duelo desde esta perspectiva tan diferente que tú planteas? Bueno, arribo a la temática de los duelos, eh, a propósito también de intentar incorporar la certeza de la finitud, la certeza de la fragilidad tal vez como únicas certezas humanas a mi propia existencia. Eh, como toda persona, he estado expuesto a la experiencia de la pérdida, eh, de pérdida de seres amados a propósito de la muerte y también de pérdida de vínculos valiosos, de pérdidas en vida, ¿no? De, de otros duelos también, ¿no? Claro. Y, y mi trayectoria laboral ha estado vinculada al trabajo, por una parte, de acompañamiento terapéutico de personas en situación de dolor y también en el trabajo en contextos de dolor y de sufrimiento. Mi primer trabajo, hace ya 24 25 años ya, fue en cárceles, en el sistema penitenciario chileno, en cárceles Wow. y en centros de reinserción social, lo que implicó estar trabajando en contextos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ¿no? Y luego trabajé durante muchos años desde el ámbito de la academia y también desde el ámbito de la institucionalidad de derechos humanos en Chile, como observador de derechos humanos, como educador en el ámbito de derechos humanos. Y eso también implicó estar en contacto directo con personas que habían vivido experiencias de dolor y de sufrimiento a propósito de la violencia estatal, ¿no? A propósito del ejercicio sistemático, ¿no? y masivo de la violencia estatal. En Chile hubo una dictadura entre el año 1973 y 1990. Y, y desde allí trabajé colaborativamente y acompañando la lucha por la memoria de organizaciones de sobrevivientes de la dictadura, de familiares y amigos de detenidos desaparecidos, ¿sí? Y, y de alguna manera, ¿no? Fui aproximándome a estas gramáticas del dolor, ¿no? Eh, entendiendo que, tal cual decías, Alejandra, ¿no? El dolor hoy día parece una cuestión casi pornográfica, ¿no? De la que está mal hablar, ¿no? Y más bien abundan ofertas de corte farmacológico o analgésico del dolor, ¿no? Y se va como estetizando el dolor incluso, ¿no?
se va estetizando la muerte para que no se vea, ¿no? Mm. Eh, Ok. y se va construyendo, ¿no? Como toda una especie de, incluso de lenguaje aséptico, ¿no? Respecto de la experiencia del dolor asociada a la pérdida, de la muerte, de la finitud como condición humana, de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como una cuestión inherente a la existencia, ¿sí? Entonces creo, ¿no? que por ahí me voy aproximando, ¿no? a la temática del acompañamiento de personas en duelos, y digo duelos en plural porque creo que hay muchas experiencias de pérdida también muy distintas, ¿no? Hay duelos a propósito de la pérdida de una pareja, duelos migratorios, duelos medioambientales, ¿no? La persona que vuelve al lugar en el que se crió y se instaló una represa y se inundó el valle en el que vivía, también hay un duelo allí, ¿no? Los duelos del cuerpo a propósito del envejecimiento, de enfermedades que pueden resultar invalidantes, ¿no? Duelos desautorizados socialmente a propósito de la pérdida de animales de compañía, ¿no? Creo que los duelos me gusta, prefiero hablarlos en plural, precisamente porque si hay una cuestión que creo que tenemos que tensionar, es la idea de que hay una forma correcta de transitar los duelos. Y a mí me interesa muchísimo difundir la idea de que todos los duelos son legítimos, de que todas las formas de duelarse son legítimas, de que hay tantas maneras legítimas de vivir el dolor como personas doliéndose, ¿sí? Y de alguna manera desactivar esta idea de que hay unas maneras más correctas que otras de vivirse el dolor, de que hay cronologías definidas de cuánto tiempo tiene que durar el dolor, de que hay formas socialmente permitidas, ¿no? Para expresar el dolor y hay otras formas que están censuradas y que en función de eso vamos a darle más o menos valor, ¿no? A la experiencia del dolor humano. Y a mí me parece que humanizar el dolor precisamente pasa en primer lugar por legitimar todas nuestras formas de expresar el dolor. Hay ocasiones en que las pérdidas se honran llorando y hay ocasiones en que las pérdidas se honran protestando. Hay ocasiones en las que se honran guardando silencio, ¿no? Hay ocasiones en las que se honran reclamando justicia. Hay pérdidas que se honran de maneras muy íntimas y hay pérdidas que se honran también de maneras muy colectivas. Uf, sí, tremendo esto que dices. Justo el otro día estaba conversando con mis hijos sobre el tema de la marcha de las mujeres, la marcha feminista aquí, y comentaban, ¿no? Como que no entienden mucho por qué hay que pintar paredes y destrozar monumentos y cosas así. Y pensábamos entre los cuatro que es un privilegio no entender por qué se hace eso, ¿no? Es el privilegio de no haber vivido la muerte desde la rabia, ¿no? Desde esta necesidad de buscar justicia. Y desde allí me parece que esto de lo que estamos conversando nos invita a politizar la idea de la muerte, ¿no? Y cuando digo politizar, estoy pensando en la distribución del poder al interior de una sociedad, ¿no? Porque parece que hay muertes que valen más, que importan más, que tienen más visibilidad, porque hay vidas que valen más, ¿no? Digo, hace unos meses atrás recuerdo em, que se hundió un submarino, ¿no? Quería aproximarse a los restos del naufragio del Titanic, ¿no? Donde iba un grupo de millonarios, ¿no? De distintos países dentro de este submarino y fallecieron, y claro, es una tragedia, ¿no? Que se merece nuestro dolor, ¿no? Y el reconocimiento del dolor de toda la gente cercana a esas personas que fallecieron. Pero la visibilidad que eso tuvo, los rostros de esas personas que murieron, sus Sus nombres, nombres. sus historias, ¿no? Aparecieron en toda la prensa mundial, ¿sí? ¿No? Qué fuerte. Mientras cuerpos de personas buscando refugio, ¿no? En playas de Europa, de Italia, de Grecia, de Turquía, aparecían todos los días, ¿no? Personas producto de los naufragios,
¿no? De estas precarias embarcaciones con las que la gente se embarca para intentar llegar, ¿no? Al otro lado del Mediterráneo y salvar sus vidas, ¿no? Esas muertes que no le importan a nadie, son números, son muertes sin rostro, son muertes sin nombre, son vidas cuyas historias no merecen ser nombradas, ¿sí? Entonces, hablar de la muerte también tiene que ver con hablar de la dignidad de ciertas vidas, ¿no? Porque tal como plantea Judith Butler, llorarnos una muerte también es un acto de justicia, ¿sí? Llorarnos en público una muerte reivindica el valor de esa vida perdida, ¿no? ¿Y cuántas muertes hay en nuestros países, en América Latina, que no tienen reconocimiento social, ¿no? Que no tienen espacio, que no tienen legitimidad, que uno lee cuando, por ejemplo, ocurre un crimen y una persona, ¿no? Que estaba asaltando, qué sé yo, un banco, muere, ¿no? En el acto criminal, y la gente comenta, ¿no? Dice, ah, qué bueno, uno menos, ¿no? Ahora hay un delincuente menos al que tenemos que alimentar, esto debería pasarles a todos, ¿no? Digo, hay una especie de distribución diferencial del dolor frente a la muerte, ¿no? Y al mismo tiempo una idea de asepsia, una idea blanqueada respecto de cómo tenemos que hablar de estas otras muertes buenas, ¿no? Estas otras Totalmente. muertes blancas, ¿no? Y entonces allí, digamos, uno podría empezar a pensar, ¿qué hace que unas vidas valgan más que otras? ¿Qué hace que unas muertes importen más que otras? ¿No? ¿Cuáles son los factores que generan esta distribución diferencial del dolor? Y ahí intersectan muchas variables. Género, etnia, nacionalidad, nivel socioeconómico, ¿sí? Y entonces creo que de alguna manera cuando digo hay que politizar la muerte también tiene que ver con colocar la experiencia de la muerte en un tramado de distribución de poder estructuralmente desigual, estructuralmente injusto. Y la injusticia también se reproduce al morir, ¿sí? Es cuestión de ver cómo son los cementerios para gente más adinerada y cómo son los cementerios de la gente más pobre, ¿no? Ni siquiera, Totalmente. ni siquiera la muerte nos iguala. Aunque sea una experiencia que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿no? De manera inevitable, ¿no? El que algunas personas mueran, no sé, en pandemia porque no tenían acceso a vacunas, o que decenas de miles de personas mueran bombardeadas en un genocidio, como el que está ocurriendo, ¿no? En Gaza, ¿no? Ante la complacencia, ¿no? En vivo y en directo del mundo, nos hace pensar, ¿no? Y la muerte en eso es una muy buena maestra, ¿no? Como para enseñarnos algunas cosas respecto de cómo funcionamos en relación a la vida. Gracias, Arun, querido. Quizá hay un tema que queríamos tocarlo un poco más adelante, pero podemos cerrarlo en función a lo que ya se empezó a compartir, que era este tema de la contextualización, ¿no? Hablando desde esta lógica de politizar, de los factores estructurales que definen todo, como dices, lo que Sí. atravesamos como sociedad y como individuos. También nos puedes quizá compartir un poco cuando hablamos del contexto, ya no solo de las personas que mueren, sino de las personas que pierden a seres queridos desde diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, desde diferentes contextos, por supuesto, también económicos y sociales, pero también las diferentes, cómo las formas de pérdida son diferentes. Por ejemplo, que se te muera un hijo, tal vez es diferente a que se te muera una persona mayor con una enfermedad o que asesinen a una persona que amas, ¿no? O sea, esto, el tipo de muerte, el cómo es la muerte, la edad, etcétera, también es un tema que seguramente afecta de manera muy, muy diferente a las personas que pasan el proceso de duelo de estas pérdidas. Ujú. ¿Qué puedes comentarnos al respecto también? Sí, hay también esta diferenciación, ¿no? En las formas en que morimos, también tiene efectos respecto de quienes sobreviven a estas muertes. Claro. No es lo mismo eh, la muerte de un ser querido por causas, comillas, naturales, ¿no? De una persona que murió
con todos los cuidados médicos, con tratamientos paliativos, acompañado por sus seres queridos en un espacio seguro, que una persona que murió en situación de calle, por ejemplo, ¿no? O que una persona que murió como resultado de la violencia, o una persona que murió como resultado de la negligencia, ¿no? Entonces, sí, los duelos se transitan también de maneras distintas en función de esto. No podemos entonces estandarizar ni tiempos ni plazos, ¿no? Porque cuán injusto Emoción. es, por ejemplo, ¿no? Decirle a una madre de una persona detenida y desaparecida que su plazo de dolor ya expiró, ¿no? Que ya pasó el tiempo suficiente como para vivir esa pérdida y que de allí en adelante esta pérdida va a ser considerada como un duelo patológico, ¿no? Y vamos a psiquiatrizar su experiencia de la pérdida, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, ¿no? Se hace muy difícil, se hace muy complejo el proceso de tránsito, ¿no? De ritualización respecto de la imposibilidad, por ejemplo, de velar el cuerpo, ¿no? De los ritos fúnebres, ¿no? Y al mismo tiempo del contexto social que deslegitima muchas veces, ¿no? A quienes están en estas labores de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, que muchas veces son acusados de que están locos, de que ya está bueno, de que ya es suficiente, de que cuánto tiempo más van a seguir con esto, de que hay que dar vuelta a la página, de que el país tiene que mirar adelante, ¿no? Y de alguna manera se va construyendo socialmente una especie de narrativa que va deslegitimando la posibilidad de vivir ese dolor de una cierta manera. Entonces, efectivamente, no todas las muertes ocurren de la misma manera, no todas las muertes, digamos, generan efectos y permiten tránsitos de duelos, ¿no? De igual forma, ¿sí? Y en ese sentido a mí me parece muy importante escuchar qué significa para esa persona esa pérdida. ¿Qué es lo perdido? ¿No? Decías, Rocío, claro, cuando se muere un hijo, bueno, pero ¿qué significa para ti la maternidad? ¿Qué significaba para ti ese hijo en particular, esa hija en particular? Las circunstancias en las que ese hijo o esa hija murió, ¿no? Van a darle tonos, matices, formas a ese duelo muy distintas. Por lo tanto, no podemos pensarnos tampoco en una escala de hay duelos más difíciles y duelos menos difíciles, ¿no? Que yo recuerdo cuando estudié psicología había como un listado, ¿no? De experiencias más traumatogénicas que otras. Entonces, o sea, por la pérdida de un hijo estaba en el número uno, ¿no? O la pérdida de la pareja venía después, ¿no? Pero la pérdida de un abuelo, no, eso ya está como al final, ¿no? Es como ya no es... Y si es mayor, y si tenía 90 años, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No te tiene que doler mucho. Y allí a mí me interesa desertar de esa idea, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué Absolutamente. significaba para ti ese abuelo? Porque tal vez ese abuelo era el soporte emocional, ¿no? Era el vínculo seguro de esa persona que se está duelando, ¿sí? Y tal vez la pérdida de ese hijo o esa hija también en algunas personas pudiese generar alivio porque era un hijo o una hija que vivía una enfermedad larga, ¿no? Dolorosa, ¿no? Muy difícil de transitar familiarmente, y en algún nivel esa partida es vivida con calma, con resignación. Por lo tanto, no es posible configurar en función de criterios formales cuánto va a doler un duelo, o si un duelo va a doler necesariamente más que otro, ¿sí? De igual forma, la experiencia del dolor es una experiencia fundamentalmente subjetiva. No hay un indicador estándar del dolor, ¿no? Nosotros somos nuestra propia medida del dolor, ¿sí? Entonces, creo que allí la invitación para acompañar el dolor es deshacerse de todas esas categorías preconfiguradas que, claro, nos ayudan porque nos ordenan el mundo, pero son ficciones políticas, ¿no? Que muchas veces terminan reproduciendo prácticas de injusticia y de exclusión. Por el contrario, la invitación es escuchar, escuchar el dolor, porque el dolor es testimonio de algo. El dolor nos quiere decir algo, nos quiere decir qué significaba esa persona. ¿Hay una historia de amor allí? ¿Cuál es el legado, ¿no? Que deja esta partida, esta ausencia? ¿Sí? Entonces es escuchar al otro, a la otra, al otro,
suspendiendo mis categorías previas respecto de qué es lo que duele y cómo debería doler, ¿no? Incluso dando permiso y cabida a diferentes emociones ahí, ¿no? Porque hay pérdidas que se van a vivir desde el dolor y hay otras que se van a vivir desde la rabia, como dices tú, otras desde el alivio. Sí, Y así es, ¿no? Y, o sea, cuánta culpa y cuánta vergüenza se siente cuando uno siente alivio por la pérdida de un ser querido que ya estaba sufriendo, ¿no? O sea, realmente dar, como dices tú, escuchar qué significa para la otra persona, ¿no? así es. Y O de pérdidas o de duelos, de muertes que pueden ser también socialmente muy complejas de asumir, como por ujú, ejemplo los duelos por suicidio, ¿sí? Que también muchas veces las personas quedan secuestradas por la vergüenza, ¿no? Porque se enfrentan a juicios moralizantes del tipo, ah, bueno, pero tú no hiciste todo lo que tenías que hacer, podrías haber hecho más, bueno, por algo se habrá quitado la vida, ¿y cómo es que no estuviste allí con esa persona? ¿No? ¿Supiste que lo iba a hacer? ¿Te avisó antes? ¿Te lo dijo? ¿Por qué no te lo habrá dicho? ¿No? Cuestiones que muchas veces generan muchísima culpa y mucha vergüenza, ¿sí? uf, Entonces, sí me parece también, ¿no? Como muy importante el, el poder dar cabida a un espectro muy amplio de respuestas y emociones posibles, ¿no? Frente a una pérdida, ¿sí? Aaron, aquí comentaste algo sobre la patologización del duelo. ¿Sí? ¿Qué significa, para que lo entendamos todos, qué significa patologizar el duelo y por qué es importante no hacerlo? Bueno, yo creo que hay, esta es una especie de efecto de la modernidad tardía, ¿no? De la medicalización de la vida, ¿no? Eh, por una parte, y por otra parte, esta promesa, ¿no? De la modernidad de que todo lo va a resolver una píldora, ¿sí? Eh, y creo que la experiencia del dolor, en general, la experiencia del dolor físico, la experiencia del dolor emocional, son experiencias que se han ido volviendo, han ido quedando cada vez más capturadas, ¿no? Por la lógica biomédica y por el ideal de la analgesia del dolor, ¿no? Eh, y creo que, de alguna manera, la patologización de la experiencia del dolor, ¿no? Obedece a dos cuestiones, al menos, ¿no? La primera es como una cierta necesidad de ordenar y comprender, ¿sí? Pero que creo que termina generando casilleros que excluyen la experiencia personal de las personas, ¿no? Y por otra parte, tiene que ver con una especie de ideal normalizador, ¿no? Que ya no es solo comprender, sino también hay una especie de vocación normalizadora, ¿no? Respecto de la experiencia de las personas, ¿no? De poder decir lo que está bien y lo que está mal, de lo que hay que corregir, de los tiempos y plazos que esperamos, que tiene que ver también con reinsertar a las personas al mundo laboral, ¿no? Porque esta es una pregunta que me hacía una persona con la que converso en terapia, ¿no? A propósito de un duelo, me decía, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta pena? ¿Qué es lo normal? ¿Después de cuánto tiempo esto ya empieza a ser anormal, enfermizo, ¿no? Y yo le decía, y que yo creo que hay penas que nos pueden acompañar toda la vida, ¿sí? Lo que no significa que se vuelven eh, disruptivas de la posibilidad de reedificar un proyecto vital, ¿sí? El dolor puede durar toda la vida, pero el dolor también se va transformando. Al dolor también lo podemos ir dotando de sentidos, podemos ir incorporando la presencia de estas personas, de estos seres ausentes a nuestra existencia, ¿no? De manera tal de que el dolor, de que la pena, voy a usar esto como una metáfora, se vaya volviendo dulce con el paso del tiempo. Que el dolor sea un lugar
al que podemos ir, con el que nos podemos conectar y del que también podemos salir, del que también nos conocemos el camino, la ruta de salida. ¿Sí? Y, y a mí me gusta también pensar la idea de, de que si algo nos duele y nos duele mucho tiempo es porque nos importa mucho tiempo. Bueno, ¿Sí? Digo, si alguien profundamente amado o amada por mí muere y ese dolor de alguna manera está testimoniando la importancia de la presencia de esa persona en mi vida, no tengo ningún problema con que esto me duela durante toda la ok. vida, ¿no? Digamos, de alguna manera, el que esto me duela toda la vida está honrando esto, ¿no? Y dolerme se transforma también en una manera de homenajear, y dolerme también se transforma en una forma de abrazar, y dolerme también se transforma, perdón, en una manera de reivindicar eso de esa persona que quiero poner en valor, ¿sí? Entonces, también creo que de alguna forma hay una especie de mandato social del olvido, del mandato social del pasar página, del decir adiós, que está muy de moda, ¿no? Esto de soltar, hay que soltar, dejar ir, ¿no? Liberarse, pasar página. Bueno, de algunas cosas habrá que liberarse y algunas cosas habrá que soltarlas, ¿no? Dice, mandato, ¿no? Eh, pero, pero tenemos que soltar seres amados. Tenemos que soltar la presencia del otro en nuestra vida, aunque ya no esté físicamente, y allí es donde desde la terapia narrativa se propone una idea que tiene que ver con, no con decir adiós, sino con poder decir hola de nuevo a esa persona, de poder integrarla, incorporarla a mi vida, a través de ritualitos, a través de gestos mínimos, pequeñitos, domésticos, cotidianos, formas de cocinar algo, musiquitas que uno cuando las escucha traen de vuelta a esa persona más, una prenda de ropa, un valor, ¿sí? No sé, yo por ejemplo he incorporado la hospitalidad árabe de mi padre, la hospitalidad palestina de mi padre, ¿sí? Como práctica social que trae de vuelta eso de él que quiero en mi vida, ¿sí? Y entonces transitar un duelo no tiene que ver con decir adiós, con superar, ¿no? Sino que transitar un duelo tiene que ver con integrar, con incorporar, con poner en el cuerpo, ¿no? Eso que ya no está físicamente aquí, pero que está aquí. Porque la muerte no acaba con el amor, porque la muerte no acaba con la relación, la muerte no acaba con el vínculo, sino que lo transforma, ¿sí? Y entonces el acompañamiento de personas en duelo tiene que ver con esto, ¿no? Con explorar formas de poder ajustarnos a esta relación en proceso de transformación y cambio, ¿sí? Con este otro que ya no está, con esta otra que ya no está afuera, sino adentro, internalizado, internalizado. Mm. Sí, cuando nos has comentado esto de cómo en realidad se transforma el vínculo, no se termina, o sea, creo que es, a ver, una de las creencias realmente más dolorosas sobre la muerte es esta que marca este final absoluto en la Ujú, relación. ujú, Pero al mismo tiempo, le comentaba a Rocío, y debo comentarte también, que escuchar eso cuando tienes una pérdida muy reciente, se siente muy incómodo, ¿no? Se siente muy doloroso. Por lo menos así yo lo he vivido cuando murió mi mamá, ujú, ¿no? Que era todo, ella está mejor, ella no quisiera que estés triste, ¿no? ¿Cómo? Y como dices tú, el proceso de duelo, en mi caso por lo menos, ha sido tal cual lo que estás comentando, ¿no? Este reacomodo de este vínculo, ¿no? ujú. De cómo transformarlo para encontrar maneras de que el amor más bien siga intacto, ¿no? Que este amor siga intacto. Y no solo intacto, sino que se nutra, Mm, crezca,
¿no? Digo, siguen pasando cosas en esa relación con la persona ausente. La relación con la persona ausente va cambiando. Hay ratos donde uno puede estar medio enojado también, o enojada con la persona ausente, y luego reconciliarse, ¿no? Digo, por eso que me parece muy importante este ejemplo que has dado, Alejandra, respecto de esas cosas que decimos o que nos dicen, ¿no? Cuando estamos enfrentando una experiencia de pérdida, que pueden resultar muy violentas, que pueden resultar muy desautorizadoras, como esto de eh, la persona que falleció no te querría ver así, no la estás dejando ir, no la estás dejando avanzar a otro plano, la estás reteniendo con tu dolor, ¿sí? Esa persona ya está bien, ya está mejor, alégrate, porque esa persona ya dejó de sufrir, ¿sí? Y yo reconozco que muchas veces las personas dicen este tipo de cosas con muy buenas intenciones, digamos, lo que quieren es generar alivio, ¿no? En el doliente o en la doliente. Pero me parece eh, muy relevante el poder repensarnos, ¿no? Cualquier cosa que vayamos a decir que sea prescriptiva o ponernos nosotros y nuestros duelos como ejemplo. Ah, a mí también se me murió mi mamá, te entiendo perfectamente. No, porque tu relación con tu mamá es distinta de la relación de otra persona con su mamá. Sino más bien el poder disponerme para el otro, para la otra, para el otro. Digo, aquí estoy para ti. Si hace falta algo, cuenta conmigo, ¿no? Abrazo tu dolor, lo recibo. Me duelo contigo, me conduelo contigo, ¿no? Es dar más bien expresiones y manifestaciones de acompañamiento, solidaridad y legitimación de tu experiencia, en vez de frases que terminan siendo como medio aleccionadoras, ¿no? Moralmente, y que terminan generando censura respecto de la experiencia de la pérdida de la persona que está duelando. Eh, Creo que es primer episodio, no sé si te pasa, Ale, que realmente nos mueve mucho en el propio episodio. Pese que habíamos hablado, siempre hablamos con los invitados antes, ¿no? Como para conversar un poco, conocer. Y ahí más o menos, claro, al surgir el tema, también más o menos uno trabaja las emociones relacionadas con el tema. Em, Seguramente por la misma temática, pero también siento por el enfoque y la claridad con la que compartes, Arun, y te agradezco profundamente porque espero que también esto que se mueve en mí, y siento que Ale también, sea un poco para el resto, en el sentido de que se vuelva una experiencia linda de reflexión amorosa, ¿no? Sobre esta temática. Ujú. Y justamente mientras hablabas, se me vino dos cosas, ¿no? Uno, esto cuando decía realmente, cuando uno pide al otro que se le acabe el dolor, hay esto, como dices, casi le estás pidiendo que se le acabe el amor por esa persona. Lo que no significa que, por supuesto, el dolor quizás, y como dices, cambia o no sé, eventualmente para algunas personas desaparece, no lo sé, pero realmente esta petición, ¿no? De pasar la página de suficiente, ya estás, escucha, 3 años con esto, ¿no? Es, Mm. o sea, es muy duro. En cambio, esta posibilidad, y por eso me gusta tanto de no solo aceptar la emoción, que creo que en general somos una sociedad que siempre eliminamos las emociones incómodas, no nos gusta, queremos acallarlas. Entonces esto nos invita a conectar realmente con todas las emociones como vienen, porque todas tienen un rol y un valor. Pero esto que dices me ha llegado así profundamente, y eso realmente, hecho, qué terrible pedir a alguien que deje de amar a alguien, como, como lo ha hecho seguramente, ¿no? Ujú. Y lo otro que comentabas ahora, que igual le decía a Ale, este tema de las personas que hemos eh, querido estar ahí para otras personas en momentos de pérdida, y la absoluta inutilidad que tenemos, como dices, para acompañar, porque queremos decir algo, ¿no? Queremos solucionar, queremos ayudar, queremos calmar, o sea, algo para que esa persona esté un poco mejor. Y en eso caemos en clichés, caemos en acercamiento a la espiritualidad, que no está malo en sí, pero hay este, ¿no? Este tema de estar en un lugar mejor, que como dices es desde realmente
lo puedo creer y desde la absoluta mejor intención y el amor, pero ¿cómo llega al otro lado, no? Y ahí era un poco esa pregunta, compartiste un poco, pero no sé si hay algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy para esa persona? ¿No? Nos decías que quizás es suficiente, pero si hubiera algo más, ¿nos puedes compartir? Esto de simplemente estar, Ujú, ¿no? De validar la emoción, que creo que es absolutamente importante, y estoy ahí para lo que necesites, ¿no? ujú, Y no sé si hay algo más, o ujú. quizá eso es, ¿no? Mm. Y no sé. Voy a aumentar un pelito a lo que estaba comentando Rosy. Invalidar también nuestra incomodidad de acompañante, ¿no? Eso. Porque, perdón, eso es creo lo que más mueve, ¿no? Ujú. Es nuestra incomodidad. Así es. Bueno, precisamente, eh, Alejandra, respondiendo a la pregunta de Rocío, ¿no? Eh, Muchas veces cuando decimos cosas que intentan generar como una especie de alivio automático o una especie de fórmula mágica que pueda hacer que el otro diga, ok, perfecto, entonces está todo bien, ¿no? A lo que estamos atendiendo no es al dolor del otro, de la otra, del otro, estamos atendiendo a nuestra propia angustia frente al dolor. Y entonces tiramos nuestro dispositivo analgésico, ordenador del mundo, el que sea, religioso, espiritual, el que sea, ¿no? Y lo tiramos como una especie de salvavidas a alguien que a veces nos está ahogando, se está muriendo de sed, ¿no? Y le tiramos un salvavidas. Entonces, me parece que ninguna receta prescriptiva funciona. ¿Qué? Atendiendo también a la pregunta de Rocío, decir, bueno, pero ¿qué más? En primer lugar, eso ya es mucho. O sea, decir, estoy aquí para ti, te acompaño, ya es mucho, es muy valioso, ¿no? Pero si me preguntaran qué más, a mí me gustaría, sin dar ninguna receta ni una especie de guía o pauta de cómo hay que hacerlo, porque sería caer en las mismas moralizaciones que estoy cuestionando, me gustaría apelar a la sabiduría de nuestros pueblos originarios respecto de cómo hacían para acompañar a personas que habían perdido un ser amado. Y si pensamos en estas prácticas ancestrales, ¿no? Eh, las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, las prácticas ancestrales acá en Chile de nuestros pueblos originarios, del pueblo mapuche, por ejemplo, en esta zona donde yo vivo, tienen mucho que ver con comunidad, tienen que ver con hacer presencia física junto al otro, tienen que ver con estar, ¿no? Tienen que ver con, en Chile, por ejemplo, los velorios antiguamente eran toda la noche y llegaban los amigos y la gente llegaba con comida y con bebida, ¿no? Y se cocinaba y se comía y se compartía comida junto al féretro, ¿sí? Y creo que allí hay algo que tenemos que volver a mirar, ¿no? Porque si hay una cuestión que nos está pasando en múltiples ámbitos de la sociedad, es esta idea de aislamiento, de la privatización del dolor. Ah, ese dolor es de ella, ese dolor es de él, el dolor no es mío, ¿no? Versus la idea de colectivizar el dolor, ¿no? Y colectivizar el dolor y hacer presencia con el otro, con la otra, con el otro, con el cuerpo, estando. No la presencia solo como un relato. Ah, voy a ponerle en Facebook, ¿no? Le voy a mandar un mensaje de Instagram, que bueno, si estamos a distancia puede que sea, ¿no? Pero si podemos acceder y estar allí, estar con lo incómodo que es ir a un funeral, ¿no? Con lo incómodo que es estar expuesto, ¿no? Al dolor, que también remite nuestro dolor y nuestra experiencia de la pérdida, las que tenemos para atrás y las posibles, que son siempre las que más nos angustian, las que están por venir, ¿no? Y es exponernos a eso y estar allí, ¿sí? Creo que a veces ver a mucha gente en un funeral puede ser muy consolador también, Absolutamente. ¿no? O que alguien llegue y diga, yo te ayudo a hacer un trámite. O que alguien diga, necesitas dinero para pagar esto.
O yo cuido a los niños mientras tú estás en esto. O la gente que aparece después del funeral, que son los días más duros, y llega con un potecito con comida, ¿sí? Que llega con un obsequio, que llega a decir, vengo a hacerte compañía un ratito, vengo a poner el hombro para que puedas llorar, o lloremos juntos, ¿sí? Digo, esas prácticas comunitarias de presencia con el otro, la otra, el otro, a mí me parece que entraman una profunda sabiduría a contramano de la desactivación comunitaria a la que estamos afectas, ¿no? Y que dice relación con esto más bien del sálvate solo, ya pasó mucho rato, tómate una pastilla y que se te pase, déjate de joder, ¿sí? Mm, No sé si mm, eso responde de alguna manera, ¿no? La pregunta, Rocío. sí, totalmente. Y sobre todo me hacías pensar también en estos tiempos, ¿no? Que se dan antes el proceso de velorio, digamos, duraba mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo todavía que duraba mucho tiempo, era, no sé, una semana. Sí, Y ahora había que es, esperar, había que dar tiempo para que llegara la gente que vivía lejos. exactamente, y para que, no sé, puedas estar, hacerte la idea también, ¿no? Estar con, voy a contar algo medio, o sea, qué importante es ritualizar también estos procesos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando falleció mi mamá, mi primera impresión en la clínica era irme. Y mi tía amada de mi corazón me dijo, tienes que estar para vestirla, tienes que estar. O sea, ve, acompaña a la enfermera que estaba entrando a hacer el proceso. Y yo he estado tan aterrada, pero al mismo tiempo he dicho, gracias que ha pasado esto, porque ha sido un momento, no sé cómo decirlo, ha sido un momento muy íntimo, muy necesario, ¿no? Que me ha dado otro tipo de vivencia de la muerte con respecto a la muerte de mi papá, por ejemplo, al que no he podido ver, ¿no? Entonces, Ujú, es importante ujú, darnos tiempo, darnos espacio, darnos, me encantó lo que has dicho, poner el cuerpo en estos procesos de dolor nuestro y de dolor ujú. para acompañar también a la gente que lo está atravesando, ¿no? Ofrecer el cuerpo para dolerse con, Mm, ¿no? condolerse, tal Para cual. condolerse, ¿no? Cuando uno dice, te doy mis condolencias, parece como una especie de fórmula social nada más, pero es, me duelo contigo, Mm, ¿no? Esto nos lo comemos juntos, no estás solo, no estás sola en esto, ¿no? Lo estamos transitando juntos, juntas, juntos. Creo que ahí hay algo que no resuelve, porque eso no tiene la intención de aniquilar, invisibilizar, disolver el dolor, sino más bien de acompañar el dolor, ¿no? De ser compañero, compañera. La palabra compañero o compañera tiene un origen etimológico bellísimo. Quiere decir compartir el pan, ¿sí? mm, Y somos compañeros y compañeras en el dolor. Desde allí, el lugar de acompañante de duelos tiene que ver también con disponerse, a dolerse con el otro, con la otra, con el otro, ¿sí? Y luego, ya, digamos, con el paso del tiempo, también disponerse a prácticas de memoria mm, con el otro, la otra, el otro, ¿no? ¿Qué te ayuda a recordarlo? ¿Qué crees que le gustaría a esa persona que hiciéramos en esta conmemoración del aniversario de su muerte o en su cumpleaños? ¿Sí? Esto de de los ritos, ¿no? De los rituales, mm, de ritualizar la muerte. Los ritos son una cuestión presente en la historia de la humanidad, ¿sí? Y tienen una función antropológica. Y la función tiene que ver con conectar el pasado con el presente y con el futuro. El rito, digamos, nos, nos permite atravesar estos tránsitos, ¿no? De la vida, del paso a la adultez, de la muerte, ¿no? Los ritos nos van andamiando este proceso, porque la experiencia de la pérdida de un ser amado nos transforma. Es una experiencia desidentitaria, dice Judith Butler.
el que entra a un duelo no es el mismo que el que sale, ¿sí? Nos transforma. Eh, Solo así como comentar, igual estaba pensando, justamente está en el marco de los ritos y cómo ahora se hacen los velorios y todo, y ahora es como muy claro, ¿no? Todos de negro, todos tristes, y sería, claro, súper bonito como repensarse eso, ¿no? Mm, No necesariamente porque ese no funcione, pero ujú, puede que funcionen otros, ¿no? Que donde haya, como dices, no sé, más bien colores, recordando las cosas que le gustaba a la persona, riendo entre todos, llorando entre todos, ¿no? O muchas otras opciones, ¿no? Pero que en realidad no nos damos el permiso nunca, es como automático, hay una muerte y estos son los pasos que hay que seguir, estos son el protocolo que hay que seguir, esta es la forma de entierro, estos ritos que tú dices, pero que ya están ahorita como clarísimos y que no los cuestionamos. ujú, ujú. Muy lindo repensar un poco Sí. esos procesos, ¿no? Repensarse esos procesos em, también tiene que ver con poder imaginarse, ¿no? Reimaginar. Con la imaginación, digo. Porque está bien, puede que a alguna gente le haga sentido esto, ¿no? Digo, ajustarse y apegarse al protocolo de los ritos fúnebres tradicionales, a la estética de lo fúnebre, a la estética del negro, de lo sombrío, de lo oscuro, del silencio. Pero puede que otras personas quieran honrar a su ser querido, o que una persona antes de morir haya expresado su voluntad de que su rito fúnebre fuese una celebración, fuese un festejo de la vida, por ejemplo, ¿no? Em, y creo que más allá de lo que legítimamente podamos elegir, no podemos prohibirnos el derecho a soñarnos posibilidades de transitar, ¿no? Estas experiencias, la experiencia de la pérdida, de maneras que nos hagan sentido y no de formas prescritas socialmente, ¿sí? Y desde allí hay experiencia, ya hay gente trabajando en, en repensarse ritos, en reinventarse ritos, ¿no? En los procesos de acompañamiento de duelo, también quienes acompañamos a personas en duelo, estamos explorando, buscando, inventando formas, ¿no? De traer a esta persona de vuelta a la vida, de, de honrarla, de generar prácticas de memoria, ¿no? Prácticas de memoria individual como actos de amor, ¿no? Mm, Altarcitos, prácticas sociales, ¿no? Dichos, frases, palabras que traen de vuelta a la vida, ¿no? A estas personas ausentes, fechas, mm, conmemoraciones, celebraciones, festejos. Y mm. también prácticas de memoria colectiva, ¿no? Que permitan hablar de nuestros muertos en plural, que permitan manifestar también la importancia de una persona que ya no está, no solo para su entorno y para sus seres queridos, también para una comunidad, por ejemplo. Claro, Y no claro. solo en términos de ausencia, también en términos de legado, ¿sí? ¿Qué nos deja? ¿Qué haría esa persona que ya no está? ¿Qué diría esa persona que ya no está respecto de lo que estamos pasando y viviendo como comunidad en este momento? ¿De qué forma defender una causa u otra? También es una manera de honrar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, ¿sí? Y desde ahí entonces la memoria no es solo una práctica individual, sino también una práctica que puede ser articulada colectivamente. Totalmente, totalmente. En mi caso también la comida, Ujú. que esto siempre lo comentamos con Rosy, ¿no? O sea, es un puente divino Sí. para volver a estar con Ujú. mi papá, con mi mamá, que Así ya no es. están físicamente, pero a Mm. través de la comida siempre están presentes. Es una manera de traerlo sensorialmente también, ¿no? Sí, Cuando uno siente ese total. olorcito que hay en la cocina, uno entra a la cocina y ese olor y, uy, uno se acuerda, ¿no? De, de momentos, de personas, de vínculos, de risas, ¿no? Está bonito eso. Totalmente, totalmente. Creo que hay algunas preguntitas, ¿no? ¿Tú ¿Ah? quieres empezar? Creo que hay, no sé, entre comentario y pregunta. A ver, aquí Nora nos dice,
era al comienzo de la charla, lo de la politización. Hay que politizar las muertes no porque la vida de unos vale más que otras, sino cuestionar por qué mueren tantas mujeres, fruto de la intolerancia y violencia machista. Eso me hace pensar en los duelos colectivizados. Ella ya hablaba un poco más ahí justo de los duelos colectivizados en Ujú. ese sentido. Es comentario, no sé si quieres comentar algo al respecto, era un querido. Muy de acuerdo con lo que plantea Nora. Efectivamente, eh, ser mujer, ¿no? Es una situación de riesgo, ¿no? En una sociedad patriarcal. En Chile, 50 mujeres al año mueren en manos de sus parejas o exparejas, en feminicidio, ¿sí? Y de alguna manera hay una plataforma social y cultural que está permitiendo que esto pase. Entonces, pensarnos esas muertes no es solo un acto privado respecto de aquellas personas con las que esa mujer que ha muerto en manos, ¿no? de un hombre pueda sentir, ¿no? Como no solo hay un legítimo dolor respecto del entorno de esa mujer, sino también como sociedad tenemos que, ¿no? cuestionarnos y mirar, ¿no? respecto de estas muertes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De qué manera contribuimos a sostener esta plataforma patriarcal que da lugar a que ocurran estas cosas? ¿Cómo hemos normalizado esto? ¿Cómo la prensa y los medios nombran esto? Hasta hace algunos años atrás, los medios hablaban de crimen pasional. La mató por amor, ¿sí? Locura de amor, ¿no? Hablando de amor para referirse a un feminicidio, ¿no? Eclipsando, ¿no? Como colocando en calidad de interdicto amoroso, ¿no? a quien ejerció ese acto de violencia, a quien ejerció ese homicidio, motivado, movilizado, ¿no? por una lógica, por una racionalidad patriarcal. El femicidio no es un acto irracional, es una racionalidad patriarcal de si no es mía, entonces no es de nadie, ¿no? Y a mí me parece también parte, ¿no? de esto de cuando hablo de politizar las muertes, de poder mirar también, ¿no? probablemente, una de las violencias más masivas, más globales, ¿no? que ocurren a diario, que tiene que ver con la violencia de género. Y muy invisibilizada, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí hay otro comentario o pregunta, a ver, ¿qué papel o rol juega la idea de Dios en la muerte y el duelo? ¿Incorporar o sacar a Dios de la ecuación trae consecuencias personales y psicológicas? Ujú. A mí me parece eh, que la idea de Dios como vinculada con la posibilidad de una trascendencia después de la muerte, por cierto que puede generar efectos en las personas de alivio, de contención, de sentido, ¿sí? Pero a mí no me parece que el rol de acompañante tenga que ver con imponer esa grilla comprensiva, ¿no? teológica. Porque digamos, yo tengo mis propias creencias, ¿no? Y en función de ellas organizo, digamos, mi experiencia en el mundo, ¿no? Pero que a mí me funcione, o que sea la mía, no significa que yo tenga que colonizar al otro, a la otra, al otro, con mi mirada respecto de esto. Entonces, yo converso con gente y acompaño procesos de duelo de gente que tiene creencias espirituales, religiosas, vinculadas a la trascendencia, y algunas personas me dicen, yo sé que mi papá está en el cielo y que desde allí me cuida y me está mirando, y que cuando yo me muera nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a dar un abrazo y vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y desde allí nos pensamos el tránsito del duelo, ¿no? Ujú. Legitimando absolutamente esa manera de comprender, ¿no? lo que ocurre después de la muerte. Pero también converso con personas que son agnósticas o ateas, ¿no? que no cuentan con ese dispositivo, por funcional que sea, y no es mi labor convencerlos, ¿no? o evangelizarlos de algo que no creen, ¿no? Porque funciona, ¿sí? Y desde allí entonces también es posible andamiar la posibilidad de la trascendencia sin la idea de un Dios o de un cielo, ¿no? o una especie de vida post-mortem, que tiene que ver, por ejemplo, con la memoria, con el recuerdo como lugar de eternidad, ¿no? con el legado como forma de trascendencia. Y creo que son caminos también transitables para poder acompañar a una persona que está cursando un proceso de duelo, ¿sí? Entonces, sí, el,
el factor Dios, digamos, ¿no? El algoritmo Dios puede resultar muy útil para algunas personas, pero a otras personas les puede resultar muy violento, ¿no? Que alguien intente imponer un análisis o una reflexión más bien espiritual o religiosa, ¿no? No, tienes que estar tranquilo, tu papá está bien en el cielo descansando. Yo no creo en nada de eso, ¿no? Medio que me hace sentir un poco incómodo, medio que me deja fuera, ¿no? No está atendiendo a mi dolor, está atendiendo a su dolor, ¿sí? Y creo que ahí hay algo que también es muy importante cuidar, ¿no? Y aquí hay una solicitud de información. Dice si algún... Ah, no, aquí hay... Voy a hacer la pregunta, Ale, porque es Juan José que pregunta lo mismo de Dios en relación a la respuesta de Arun, que dice, pero siempre es trascendencia versus perecible, ¿verdad? Pregunta. Es que allí, para poder continuar la conversación, habría que preguntarle a Juan José eh, qué está entendiendo él por trascendencia, Ah, ¿sí? Porque Ujú. hay una manera de comprender la trascendencia desde cierta espiritualidad, ¿no? Pero quien no tiene ese credo, ¿no? También puede pensar formas de trascendencia que tienen claro. que ver con la existencia del otro después de su muerte, física, material. Y entonces construir un memorial, por ejemplo, también puede ser entendido como una forma de trascendencia. O, claro, algo que dura más que el tiempo de tu vida, dice acá en el chat, estoy leyéndolo. Claro, efectivamente. Y pienso que, por ejemplo, acá en Chile se ha vuelto muy frecuente que, por ejemplo, eh, una bebé de poquitos meses de vida murió en un accidente de tránsito producto de un conductor que iba en estado de ebriedad conduciendo. Y la familia eh, articuló una serie de acciones políticas para que se hiciera una ley que hoy se conoce como Ley Emilia, que es el nombre Mm, de la bebé que murió, ¿sí? A mí me parece que esa es una forma de trascendencia también. A mí me parece que los muros pintados en los barrios populares con los rostros de los muchachos asesinados por el narco mm, también son una forma de trascendencia. A mí me parece que el poder cantar canciones que hablan de la vida de los caídos, ¿no? En contextos de violencia política, también es una forma de trascendencia. Digo, hacemos que la vida de esa persona sobrepase la finitud de su existencia material, ¿no? Y entonces creo en la trascendencia y creo en la importancia de la trascendencia en los procesos de acompañamiento de duelo dentro y fuera de lógicas espirituales, religiosas, respecto a la posibilidad de reencarnaciones o paraísos o lo que sea, ¿no? Pero sí, me parece muy importante la idea de lo que y lo que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? ¿No? Digo, cuando una persona dice, no, yo todos los días me levanto en la mañana y pienso en mi mamá que falleció y digo, mamá, acompáñame hoy día para que sea un buen día. Y cuando estoy en apuros le pido ayuda a mi mamá. Y cuando estoy en un dilema ético le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Es hacer trascender al otro, a la otra, digamos, más allá de su muerte, más allá de su partida. Eso también es una forma de trascendencia. ¿Sí? No sé Ujú. si responde, espero haber respondido a la pregunta de Juan José. creo que hay, bueno, aquí hay una solicitud, como decía Tom. ¿Algún libro que aborde los duelos desde la terapia narrativa? Hay un bellísimo texto de Michael White, que es uno de los cofundadores de las prácticas narrativas, de la terapia narrativa, que se llama Decir hola nuevamente o Say Hello Again. Es un texto que está disponible, que si lo buscan, Decir hola nuevamente, ahí Rocío dice Michael White, decirlo nuevamente. Perfecto, lo pone en el Sí. chat. Eh, ese texto, si lo buscan en Google, lo van a encontrar en PDF, está, digamos, de manera de descarga gratuita. Es un bellísimo texto en el que Michael White precisamente pone el foco sobre esto que estamos hablando. Y hay un libro bellísimo de un querido amigo, lo tengo acá, justo, que se llama Osvaldo Loera, se llama La habitación vacía. Es una belleza de libro sobre una aproximación
respetuosa, existencial de la muerte, que les recomiendo también leer, si es que tienen la posibilidad de acceder a este texto. Hay una nueva edición que salió hace muy poquito, que además fui honrado con la posibilidad de escribir la contraportada, así que es un texto al que le tengo muchísimo cariño y que creo que da y que pone mucha luz. También hay otros textos en el ámbito de terapia narrativa que pueden encontrar en la web sobre rituales de acompañamiento. Hay un texto de Michael White que se llama Mapas, donde hay un capítulo sobre conversaciones de remembranza, también muy interesante para las personas que quieran saber un poquito más respecto de cómo acompañar duelos desde las prácticas narrativas. ¿Sí? Mm. Y Arun, respecto a eso, nos comentabas que tienes algunas actividades futuras, Mm, o talleres, no sé muy bien qué es. Cuéntanos un poco sí, cómo efectivamente. podemos seguir tu trabajo. Ajá. Bueno, yo estoy dedicado casi al 100% a la consulta, al acompañamiento terapéutico, Mm. tanto de manera presencial acá en la ciudad de Concepción, como también de manera online a personas hispanohablantes que están en todas partes del mundo. Atiendo gente que está en Oceanía, gente que está en Estados Unidos, en Europa, en distintos países de América Latina, y también gente que está en distintas ciudades de Chile, en modalidad online. Y también hago conferencias y cursos de formación precisamente en el tema de acompañamiento a personas en duelo. Justamente voy a estar pronto, el 12 y 13 de abril, en Ciudad de México. Voy a ir a dictar un curso intensivo presencial de acompañamiento a personas en duelo desde una ética narrativa. Y también voy a estar realizando un curso taller que estoy organizando con gente de Casa Tonalá de México, precisamente, y el Centro Vitoria, que es un centro de derechos humanos. Y esto es un curso para defensores y defensoras de derechos humanos, agentes comunitarios, dirigentes y dirigentes sociales, respecto de memorias colectivas, ¿no? Respecto de la construcción de memorias colectivas, desde una mirada narrativa también. Y allí van a ser un par de clases que voy a dar de manera online y luego un taller práctico vivencial que voy a dar el día 25 de abril en Ciudad de México. Eso por ahora, prontamente, ya probablemente en mayo, voy a estar difundiendo a través de mis redes sociales este mismo curso que voy a dar de manera presencial en Ciudad de México, lo voy a dar de manera online a personas hispanohablantes de todo el mundo. ¿Sí? Así que ahí probablemente en mis redes sociales, @duelofértil, puedan seguirme por ahí y ahí mantenerse al día de charlas, conversatorios, cursos, talleres, diplomados que pueda estar dando respecto de esta mirada y en particular de este tema. Así que si alguien quiere saber un poquito más de mí y de cómo pienso y cuál es la línea editorial de este humilde servidor, por ahí pueden conocer algo más de mi trabajo. Perfecto. Súper, mil gracias, Arun. Bueno, he ido anotando para los que están aquí en vivo, pero igual cuando subamos la información, vamos a detallar igual esto eh, en la parte de YouTube y en lo del podcast, cuando la gente lea de qué se trata el episodio, va a poder también leer la información y tener el contacto de tus redes, Arun querido. Muchas gracias. Eh, bueno, estamos llegando al fin de este hermoso, conmovedor episodio y muy urgente. O sea que agradecerte muchísimo, Arun querido, por tu tiempo, por tu compartir. Eh, en lo personal me quedo muchísimo con este tema de repensarnos los vínculos con las personas que hemos perdido, con los seres que hemos perdido. Creo que es muy hermoso. Y yo me quedo también en lo personal en esta necesidad de seguir reflexionando mi postura en relación a la muerte y mi forma de acompañar a las personas que están doliendo. Sobre todo, cuestionando mi propia incomodidad, y lo he sentido aquí profundamente en varios momentos que hablabas, la incomodidad que tengo, no solo con el dolor, sino en general con todas las emociones que no son agradables. Mm. Y,
y bueno, trabajar desde eso para que realmente pueda más adelante estar de forma más amorosa con las personas que están en este proceso. Por mi lado, te agradezco muchísimo, muchísimo. Ha sido un placer, un honor. Me siento muy feliz. Soy tu fan ahora, te sigo en tus redes sociales. Muchísimas gracias. A ver si tenemos otra oportunidad para seguir conversando sobre este, otras temáticas que trabajes. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Alejandra. Para mí, de verdad, es un honor poder compartir algunas de estas ideas y poder llegar a lugares, a personas, ¿no? Que están un poquito más lejos, pero con las que estoy seguro que tenemos mucho más en común, ¿no? Que diferencias. Así que siempre para mí es un agrado poder atravesar fronteras y poder compartir y enriquecernos recíprocamente de la conversación respecto de esto, de lo que hablamos tan poquito, ¿no? mm, sí, muchísimas gracias, Aaron. Yo también aprovecho para agradecerte. Creo que todos y todas hemos quedado bien movidos y eso es una maravilla. Y sí quería leerles una frase que me encanta sobre el duelo, que es de Francis Weller, que es el autor de Los Portales del Duelo, que a mí me fascina. Es cortita, les leo. El duelo es la forma en la que amamos lo que se ha ido. Mi duelo dice que me he atrevido a amar, que he permitido a otro entrar al centro de mi ser y encontrar un lugar en mi corazón. Muchas gracias, querido Arun, y a todos, todas los que han estado aquí presentes, a los que van a escuchar el episodio después. Vamos a dejar, como dice todas las redes y los enlaces para que puedan encontrar a Arun en línea y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, De chao. aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza compartir.